Vamos a empezar ya con sistema respiratorio. ¿Okay? ¿Cómo está constituido el sistema respiratorio? ¿Desde qué porción hasta qué? ¿Ustedes tuvieron ya respiratorio en la teoría? ¿No? Não. Porque teve prova, aí ela não deu a matéria. Já é a segunda, então aula para passada também foi difícil de entender, né? Nossa. Bueno, entonces, hoy vamos a ir leyendo entonces, ¿ok? Si tienen dudas, van a tener nomás las dudas, pero vamos a tratar de aclarar, ¿ok? Bueno, sistema respiratorio abarca desde la cavidad nasal, la nasofaringe. ¿Ustedes ya dieron faringe en anatomía? ¿No? No. Bueno, la faringe se divide en tres. La faringe se divide en tres. Nasofaringe, ¿okay? Que va a estar relacionada con la cavidad nasal, ¿okay? Orofaringe con la cavidad bucal, ¿okay? Y después está la laringofaringe que va a estar en relación con la laringe, ¿okay? Entonces, la porción de la faringe que va a tener relación con lo que sería nuestro sistema respiratorio es la nasofaringe, ¿okay? Entonces, cavidad nasal, nasofaringe, luego viene la orofaringe, luego tenemos la laringe, la tráquea y los pulmones, ¿okay? La tráquea después va a dar origen a bronquios principales, derecho e izquierdo para cada pulmón, ¿okay? Bronquios principales. Luego estos bronquios van a dar origen a bronquios lobares, ¿okay? Para cada lóbulo del pulmón, ¿okay? Y luego vienen los segmentarios, ¿okay? Entonces tenemos tráquea, bronquios principales, uno derecho, uno izquierdo, luego lobares, ¿okay? Que son de lóbulos, o también bronquios secundarios, ¿okay? Y luego tenemos a los segmentarios, que es para cada segmento del pulmón. Bueno, entonces, una vez más, cavidad nasal, nasofaringe, luego orofaringe, laringe, tráquea. Vamos a tener también los pulmones y la tráquea que va a dar origen a los bronquios, bronquiolos, después los alveolos, ¿ok? Bueno. El sistema respiratorio también va a estar dividido en dos porciones. Una porción conductora, que es la que va a conducir el aire, conductora, y una porción respiratoria, ¿ok? La porción conductora va a ser desde el inicio, como vimos, cavidad nasal, la laringe, la tráquea, bronquios y los bronquiolos terminales, ¿ok? Porción conductora es hasta bronquios terminales. Luego tenemos lo que sería la porción respiratoria, que va a comenzar de los bronquiolos respiratorios. Bronquiolos respiratorios, conducto alveolar, alveolos y la barrera, ¿okay? Que va a ser el mato gaseoso, donde va a ocurrir el intercambio de oxígeno. Bueno, entonces, la cavidad nasal se va a dividir en tres porciones, ¿okay? El vestíbulo nasal, que es la primera porción, que estas son las narinas. Posteriormente a las narinas ya es el vestíbulo
nasal. Entonces, ¿qué epitelio yo voy a encontrar en esta zona? Como se continúa con la piel, voy a encontrar un epitelio estratificado plano, ¿ok? Y voy a encontrar estas estructuras que son las vibrisas. Y como tengo un folículo, voy a tener una glándula sebácea, ¿ok? Glándulas sebáceas. Entonces, el vestíbulo nasal va a ser la primera porción que va a estar posterior a las narices, ¿ok? Epitelio estratificado plano y voy a tener a las vibrisas que se llaman aquí en esta región, que serían los pelos, ¿ok? Esos pelos que ustedes ven ahí. Entonces, la cavidad nasal se va a dividir en tres porciones, como dijimos. Un vestíbulo nasal, ¿ok? Luego vamos a tener una porción respiratoria y una olfatoria. Aquí vamos a tener tres tipos de epitelios. Vestíbulo nasal, epitelio estratificado plano. En la mucosa nasal o la parte respiratoria voy a tener epitelio respiratorio. Y la mucosa, en la parte olfatoria, voy a tener la mucosa olfatoria, ¿ok? Entonces tenemos tres porciones: vestíbulo, una región respiratoria y una región olfatoria. Ahora vamos a hablar, ya vimos lo que sería la mucosa del vestíbulo, que era epitelio estratificado plano, ¿ok? Ahora vamos a hablar de la mucosa respiratoria. Aquí nosotros vamos a encontrar este tipo de epitelio, vamos a encontrar en casi toda la vía respiratoria, por eso lleva este nombre, mucosa respiratoria. ¿Cuál es el epitelio de las vías respiratorias? Pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes. Vamos a encontrar ahí, esto es muy importante, ya les aviso luego ya de antemano. Tienen que saber cada una de estas células, ¿ok? Ya sea para la teórica, es más para la teórica realmente. ¿Por qué? Porque vamos a tener dos tipos de epitelio, el epitelio respiratorio y el olfatorio. En el epitelio respiratorio voy a tener 5 tipos de células. Una mnemotecnia para que se acuerden más fácil. En el respiratorio vamos a tener las 3 C. Células ciliadas, células caliciformes y células en cepillo. ¿Okay? Y luego voy a encontrar a estas dos que van a ser las células basales y las células de gránulos pequeños o de Kulczynski. Entonces, epitelio respiratorio, pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. ¿Cómo va a estar compuesto ese epitelio? Por 5 células. Las 3 C, ciliadas, caliciformes y en cepillo. Y luego me faltan 2 que son muy parecidas porque se van a encontrar en la región basal, que van a ser las células basales y las células de gránulos pequeños o de Kulczynski. A primeira e a quinta estão ciliadas. En cepillo tiene que ser. Qual delas? Voy a editar esto. Ahí. Las células ciliadas, células cilíndricas altas con cilios. ¿Okay? Estas van a ser las más abundantes. Luego que vamos a tener células caliciformes. Recuerden que el epitelio pseudoestratificado
normalmente siempre encontramos células caliciformes. ¿Qué tipo de secreción tienen las células caliciformes? Muco. ¿Secretan? Muco. Moco, ¿ok? Entonces su función va a ser sintetizar moco. Luego tenemos a las células de gránulos pequeños o de Kuczynski que van a ser semejantes a las células basales. Van a ser unas células pequeñas, ¿ok? Y ellas van a tener unos gránulos de secreción. Luego tenemos las células basales, que son las células madres. Células basales, células madres. Y por último tenemos a las células en cepillo, que van a ser aquellas que van a poseer microvellosidades. ¿Entienden? Son muchos nombres nuevos, pero lastimosamente van a tener que aprender. ¿Okay? Entonces, ahora tenemos la mucosa olfatoria. Es un poco confuso, pero tienen que pillar la diferencia que hay entre cada una. El epitelio respiratorio que acabamos de ver anteriormente es la que va a estar en mayor abundancia en el sistema respiratorio. La mucosa olfatoria es exclusiva de la región olfatoria que se encuentra por el techo de la cavidad nasal. ¿Okay? Entonces, en esta región es sumamente pequeña, que es esa región donde vamos a encontrar esta mucosa olfatoria. El epitelio respiratorio sí vamos a encontrar en varias porciones del sistema respiratorio. ¿Cómo va a estar compuesta mi mucosa olfatoria? En este yo, en vez de encontrar 5 células, voy a encontrar 4 células. Acá dice 5, pero es 4. ¿Okay? Vamos a encontrar primeramente y la más importante, que son las células olfatorias. Está en rojo lo acá. Son neuronas bipolares. ¿Se recuerdan que las neuronas bipolares estaban relacionadas a los sentidos? ¿Okay? Están relacionadas a los sentidos. Entonces, aquí nosotros en las células olfatorias van a ser neuronas bipolares. Estas neuronas van a tener una región, que es la célula, la parte apical, donde van a tener cilios, y en la región basal es donde van a poseer las prolongaciones, ¿okay? Y van a formar el nervio olfatorio. ¿Okay? Luego tenemos a las células de sostén, o también se le llaman sustentaculares, pero sostén es más fácil. ¿Okay? Células de sostén que van a ser las que van a proveer, como ya dice su nombre, sostén mecánico y metabólico. Van a ser las más abundantes que vamos a encontrar en ese epitelio olfatorio. Y también poseen microvellosidades. Luego tenemos a las células basales, que son las células madres, y las células en cepillo, ¿okay? Que van a ser las que van a tener microvellosidades en su región apical, ¿okay? Y en la región basal ellas van a hacer sinapsis con algunos nervios. ¿Okay? Entonces, epitelio olfatorio tenemos 4 células, que son células olfatorias, células de sostén, células basales y células en cepillo. ¿Okay? Ahora, las de respiratorio, ¿cuáles son? Las 3C, Ciliada. cepillo, Não. caliciformes, basales y de Kuczynski. gránulos pequeños de Kuczynski. ¿Okay? Entonces, en
En este epitelio nosotros vamos a sacar vamos a sacar y vamos a sacar y le agregamos las demás dos y ya es un epitelio olfatorio, ¿ok? Entonces hay células que tienen en común. Si usted aprende las células que tienen en común, es más fácil agregar al epitelio olfatorio y al epitelio respiratorio lo que falta, ¿ok? En una imagen esquemática nosotros ya vimos cuáles son las células. Aquí en la región basal voy a tener a las células basales, que son las células madres. Esta que tiene alguna especialización en la región apical, una neurona bipolar, ¿ok? ¿Cómo se llama? Célula olfatoria. Luego, ¿cómo se llama esta célula que voy a encontrar en mayor cantidad en mi epitelio? Células de sostén, ¿ok? Y falta una célula acá. Oye, dijimos ya los 4. 1, 2. ¿Por qué se mueve? 3. Falta uno acá. Células basales, células de sostén. Y las células en cepillo, que van a ser estas. Las células en cepillo. Bueno, en una lámina histológica te van a ver de esta forma un epitelio pseudoestratificado. Aquí tiene algunas iniciales en el cual ustedes van a poder reconocer ciertas células, pero en la lámina histológica es muy difícil, ¿ok? ¿Por qué? Porque tiene que ser un microscopio bueno, una lámina buena, para que ustedes puedan identificar a cada una de las células. Y tienen que tener también un ojo entrenado. Entonces, lo que dicen SC van a ser los núcleos de nuestras células de sostén, ¿okay? Que son células cilíndricas, que van a ser estas células que vemos aquí, ¿okay? Células cilíndricas. Luego tenemos a las células olfatorias, ¿ok? Las células olfatorias no da para visualizar muy bien, pero estaría en esta región aquí, ¿ven? OC en esta región. Luego tenemos a las células basales, que como ya dice su nombre, vamos a encontrar en la región basal de nuestro epitelio. Algo muy característico también que vamos a encontrar en esta zona van a ser las glándulas de Bowman, ¿okay? Las glándulas de Bowman que van a tener una secreción mucocerosa. Y luego vamos a tener también a los nervios olfatorios, ¿okay? Que van a estar relacionados con nuestro epitelio olfatorio. Bueno, ahora vamos a hablar un poquitito de la laringe. Bueno, la laringe nosotros vamos a dividir en dos zonas, ¿okay? Una en la cual vamos a tener cuerdas vocales falsas y en la otra en la cual vamos a tener las cuerdas vocales verdaderas, ¿okay? Cada una va a tener una característica muy, ¿cómo se dice? Muy diferente una de la otra. Entonces, en la región superior, donde yo voy a encontrar mi cuerda vocal falsa, yo voy a tener un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, ¿ok? Por debajo voy a tener tejido conectivo laxo y voy a tener glándulas, ¿ok? Voy a tener abundantes glándulas en mi cuerda vocal falsa. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia que yo voy a encontrar en mi cuerda vocal verdadera?
voy a tener epitelio, epitelio estratificado plano. Luego también voy a tener tejido conectivo laxo, pero aquí voy a tener músculo. ¿De qué tipo? Ahí dice su nombre, ¿verdad? Estriado visceral. Estriado visceral. ¿Okay? Voy a tener músculo estriado visceral. Y también podemos encontrar ligamentos. ¿Okay? Entonces, la porción superior donde yo tengo cuerda vocal falsa, nosotros vamos a encontrar epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, tejido conectivo laxo y abundantes glándulas y tejido adiposo. En mi cuerda vocal verdadera tengo epitelio estratificado plano. También tengo un tejido conectivo laxo, puedo encontrar ligamentos y músculo estriado visceral. Falta esse músculo? Sí, músculo estriado visceral. ¿Por qué? Porque es un músculo voluntario, en el cual ustedes pueden hablar. ¿Okay? Entonces, cuerda vocal falsa, epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, tejido conectivo laxo, vamos a encontrar glándulas, ¿okay? Y también tejido adiposo. Cuerda vocal verdadera, epitelio estratificado plano. También vamos a tener tejido conectivo, pero que no tengo aquí, que tengo allá arriba. No tenemos glándulas, ¿ok? En vez de glándulas, ¿qué tengo? Músculo estriado visceral y ligamentos. Bueno, entonces, cuerda vocal falsa, pseudoestratificado cilíndrico ciliado, tejido conectivo, glándulas y tejido adiposo. Epitelio pseudoestratificado plano, cilíndrico ciliado con células caliciformes. Tejido conectivo laxo, y aquí en esta región es donde yo voy a encontrar a mis glándulas y tejido adiposo. Glándulas mucocerosas, y aquí cuerda vocal verdadera, epitelio estratificado plano, músculo estriado visceral. ¿Qué vemos aquí? ¿Cómo se llama esto? Células estrechamente unidas, ¿qué es? Epitelio estratificado plano, tejido conectivo y músculo estriado visceral. ¿Okay? Aquí estamos viendo un corte transversal. ¿Por qué? Porque veo aquí las fibras musculares y los núcleos en la región periférica. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la epiglotis. ¿Qué tipo de cartílago tiene la epiglotis? Porque eso ustedes ya vieron ya. Eso ustedes ya vieron ya. Epiglotis tiene cartílago elástico. O sea que en la matriz yo voy a encontrar abundantes fibras elásticas. A diferencia de lo que nosotros vimos en la laringe, aquí vamos a tener dos mucosas. Aquí una capa que sería nuestro cartílago elástico. La región en que va a estar
en contacto, ¿verdad?, con mi laringe, va a ser un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Y va a tener una lámina propia. A partir de ahora, la lámina propia es lo que se encuentra por debajo del epitelio, tejido conectivo laxo. Bueno, entonces, aquí tengo pseudoestratificado cilíndrico ciliado, una lámina propia y voy a encontrar glándulas. Posterior a eso tengo cartílago elástico. Luego en el otro extremo, ¿okay?, que va a estar en contacto con la cavidad faríngea, ¿qué tengo aquí? Epitelio estratificado plano, sin queratina. Lo mismo que aquí, tengo una lámina propia y glándulas. ¿Okay? Entonces aquí lo característico es que tengo dos epitelios. Un lado pseudo, el otro lado estratificado plano. Lámina propia, tengo los dos, tejido conectivo laxo y glándulas. Y en el centro voy a encontrar cartílago elástico. Entonces, lo que nosotros vimos ahí, tengo una capa, una mucosa, epitelio, una lámina propia y voy a tener glándulas. Luego tengo mi capa que va a estar compuesto por cartílago elástico y aquí en el otro extremo tengo otra capa mucosa, epitelio estratificado plano, lámina propia y voy a encontrar también glándulas. Acá no se ve, pero voy a encontrar también glándulas. Entonces, parece un dedo, ¿verdad? Parece así, así. Uma língua. Entonces, de un lado tengo epitelio estratificado plano, lámina propia y voy a tener glándulas. En el otro extremo tengo pseudo estratificado cilíndrico ciliado, lámina propia y también voy a encontrar glándulas. ¿Okay? Epitelio pseudoestratificado, lámina propia, glándulas. Y aquí, epitelio estratificado plano. Aquí tengo la lámina propia y glándulas. Aquí podemos ver más de cerca. Epitelio estratificado plano, lámina propia, tejido conectivo y voy a encontrar abundantes glándulas. ¿Y aquí qué tipo de epitelio tengo? Pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Aquí voy a tener una lámina propia y aquí podemos ver glándulas. Y la capa del cartílago, que es cartílago elástico. Entonces aquí podemos ver la epiglotis, cartílago elástico aquí en un mayor aumento y esto que se ve en un color eosinófilo son las fibras elásticas. Ahí podemos ver más de cerca. ¿Cómo se llaman estas células? Condrocitos. Ahí está señalando las fibras elásticas, que son estas zonas que tienen una coloración eosinófila. Ahora, esto que nosotros vemos aquí más de cerca, epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, lámina propia de tejido conectivo y las glándulas que ya vimos. Uma dúvida, a lâmina própria seria tecido só dessa região? ¿Cómo? Lâmina própria. ¿Qué? No caso dos órgãos, seria tecido conectivo. Laxo Sim. ou denso. Aí lâmina própria seria
Tejido conectivo. La lámina propia. Viste que la mucosa siempre va a tener una lámina propia. A partir de ahora ustedes van a hacer mucosa, lámina propia. Después viene su mucosa, que vamos a ver ahora, por ejemplo, en este caso. Entonces, la lámina propia hace parte de la mucosa. ¿Ok? Y eso, la lámina propia es nuestro tejido conectivo. ¿Respondí tu pregunta o no? Sim. No caso, seria só um subnome do tecido Sim. conectivo, devido a cada um ter sua especialidade. Sí, así mismo es. Bueno, ¿alguna duda con...? Bueno, seguro que sí, ¿verdad? Pero algo que quieran sacarse la duda ahora. Agora não. Depois. A doutora falou aquela hora que aquela extremidade estaria em contato com a cavidade, certo? Sí. E esse outro? Y ese cierra la parte del laringio a la hora de la deglución. Por eso tiene pseudo-identificado cilíndrico ciliado como la porción superior de la laringe. Não tem Embaixo contato seria com no o ar, ar. né? Aí de cima, Outro a parte de animal. baixo seria contato com o Pero ar. hay que uno a la vez. Vai lá tu. A parte de baixo aí seria contato com o ar. Este sí sería en la laringe. ¿Ok? La Aí de laringe. cima seria com a Cavidad. Con la cavidad ahí de la faringe. onde desce o alimento seria. Exactamente. Bueno, ahora vamos a hablar de la tráquea. Bueno, la tráquea, aquí ya vamos a tener varias capas. ¿Ok? Una capa mucosa, una capa submucosa que viene. Submucosa significa debajo de la mucosa. Una capa cartilaginosa y una adventicia. La capa mucosa, cuando hablamos de mucosa, siempre va a haber epitelio. Decimos mucosa, hay epitelio y lámina propia. Epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Y debajo vamos a tener una lámina propia. ¿Okay? La lámina propia tejido conectivo laxo. Luego, por debajo, submucosa, tejido conjuntivo, un poquito más denso, dice el libro, que el laxo, pero es tejido conectivo laxo. ¿Okay? Y también vamos a encontrar unas glándulas. Luego tenemos la capa de cartílago.